Muy buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en primer lugar. Muchas gracias al Ayuntamiento de Ciudad Neza y por supuesto a la Brigada para Leer en Libertad por esta invitación en este día tan importante en que se cumplen 6 meses de un hecho que según reconocen distintas voces de todos los ámbitos ha marcado un antes y un después en la historia de este maltrecho y dolorido país que es México. Me refiero, por supuesto, a la matanza de Iguala, de la noche que fue del 26 al 27 de septiembre, y a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Según leo en las redes sociales, hace apenas unos minutos acaba de terminar el mitin en el Monumento a la Revolución por la 10ª Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, un mitin que fue encabezado por padres de familia de los muchachos desaparecidos y que concluyó hace apenas unos minutos al grito que se ha venido repitiendo desde el mes de octubre pasado, el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Yo fui uno de los primeros, quizá el primer periodista de un medio nacional, trabajo para el diario La Jornada, en llegar a la ciudad de Iguala apenas sucedieron los hechos de los asesinatos de varias personas y la desaparición de los muchachos. Llegué el lunes siguiente a estos hechos, ustedes saben que fue de viernes a sábado, esto que ocurrió. Realmente nadie tenía una idea de lo que había pasado, de la dimensión del caso, porque todavía en ese momento, incluso los compañeros periodistas locales e incluso gente de la Normal Rural de Ayotzinapa, pensaba que muchos de los muchachos habían escapado, habían corrido, y se habían ido a esconder a algún lugar, quizás hasta habían regresado a sus pueblos de origen y no tenían una idea de la dimensión de lo que había ocurrido. Tan era así que yo todavía llamé por teléfono al Ayuntamiento de Iguala y pedí una cita con el alcalde, con José Luis Abarca. Me dijeron que sí, que me recibiría, que hablaría conmigo. Cuando llegué muy temprano el lunes, escuché en la radio del automóvil unas declaraciones del senador Armando Ríos Peter diciendo que el alcalde José Luis Abarca tenía que pedir licencia a su cargo. Entonces yo dije, no, pues aquí pasó algo mayor y además este hombre va a renunciar, va a salir del cargo. Llegué al ayuntamiento y efectivamente me dijeron que el alcalde no estaba, que había venido al DF a hablar con algunas personas. Ya fue imposible tener una entrevista con él, pero sí tuve la oportunidad de asistir a la ceremonia en la cual, frente al cabildo, José Luis Abarca presentó su solicitud de licencia para separarse del cargo. El Palacio Municipal de Iguala es un edificio cuadrado, así como este, más chico que este Palacio Municipal, y el Salón de Cabildos es un salón que debe ocupar la cuarta parte de esta carpa, es un salón pequeño, entonces de modo que estaba llenísimo de gente, porque además toda la parte central la ocupa una mesa colocada, o varias mesas colocadas en forma rectangular, porque ahí se colocan los regidores. Al frente hay una mesa donde están los lugares del presidente municipal, del secretario del ayuntamiento, de algún otro funcionario, y un atril para que se dieran los discursos. El resto del lugar estaba totalmente lleno de empleados del ayuntamiento, de seguidores de José Luis Abarca. La ceremonia fue muy rápida, hicieron alguna lectura de la orden del día y entonces tomó la palabra José Luis Abarca detrás de un atril. A un lado de él, más o menos a 1 metro o metro y medio de distancia, se colocó su esposa, que ahora está también prisionera. La señora Pineda vestía un traje de un azul muy llamativo, chillante,
Y a pesar de que el salón estaba lleno, repleto de gente, nadie se acercaba a ella, ¿no? Como si tuviera una aura protectora, o como si tuviera una película o un campo de fuerza que impidiera que alguien se acercara a ella, o de plano porque todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Ya después, en los días que siguieron, empezamos a escuchar historias de los periodistas locales, de algunos regidores, de policías, de ciudadanos comunes, que hablaban de las órdenes de maltratar a personas que esta señora daba, de las amenazas directas que hacía, en fin. Pero ese día, pues ahí estaba parada con una cara muy seria al lado de su marido, que tomó unas hojas para dirigir un discurso y presentar su solicitud de licencia. Después se sabría que el discurso se lo escribió un diputado del PRD, de la corriente Nueva Izquierda, llamado Sebastián de la Rosa, mejor conocido en el estado de Guerrero como El Zorrillo, porque tiene un mechón blanco aquí que le atraviesa el centro de la cabellera. Y bueno, pues Abarca hizo un discurso que quiso cubrir las formas, no tiene nada que ver, a lo mejor era muy buen vendedor de oro y de sombreros, pero no tenía nada de buen lector, porque ni siquiera el discurso pudo leer de una manera correcta, y además no le salían bien, o le salían como fingidas las expresiones cuando hablaba de que nosotros vamos a hacer un gobierno de izquierda y como tal nos comprometemos a que no tuvimos nada que ver con la atrocidad que acaba de ocurrir y que nosotros no ordenamos, sino que llegó de fuera. En fin, argumentos por el estilo. Ese día fue el día que el señor salió tranquilamente del Palacio Municipal y se esfumó. Hasta que meses más tarde lo atraparon por aquí cerca. Pero ese día salió tranquilamente como si nada. Como les digo, no había una idea de lo que realmente había ocurrido, como sigue sin haber una idea exacta de lo que pasó esa noche, porque la versión oficial que el procurador Jesús Murillo Caram nos vendió como la verdad histórica, pues tiene muchos huecos, tiene muchas inconsistencias, tiene muchas partes que nadie alcanza a entender o a creer. Ya no voy a hablar aquí de toda la discusión que hay entre científicos sobre si es posible quemar cadáveres como lo hicieron, o como según el gobierno lo hicieron en el basurero de Cocula, y después desaparecer trozos de huesos y cenizas que habían echado previamente en una bolsa de plástico, vaciarlas en un río y así desaparecer toda evidencia, como es lo que dicen. Hay muchísimas, sobre esa noche hay muchísimas preguntas todavía sin resolver, que la versión oficial lo único que ha hecho pues es alimentar más todavía esas dudas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos hasta la fecha por qué la versión oficial o la verdad histórica, como dijo el procurador Cansado, dice que los estudiantes viajaban en 4 autobuses, cuando los muchachos siempre han dicho que eran 5. Entonces, bueno, ese tipo de detalles son importantes porque deben ustedes saber que a pesar del ataque, a pesar de que la policía agredió a los muchachos cuando estaban arriba de los autobuses, que los hizo bajar, que les disparó a los camiones, etcétera, los camiones permanecieron varias semanas, si no es que meses, en un corralón, sin que les tomaran los peritos ninguna prueba, sin que hubiera ningún acercamiento a esos vehículos que eran, en cierto sentido, pues la escena del crimen, ¿no? Tampoco sabemos qué ocurrió con las grabaciones del C4. Iguala es una ciudad media, es una ciudad importante, y todos los hechos que pasaron esa noche, o la mayor parte de ellos, ocurrieron en calles importantes de Iguala, en el periférico, esquina con no sé qué, en el centro, en fin. Entonces, de todo eso debe haber grabaciones, ¿no? Y no se sabe dónde están las grabaciones de esos sucesos. Como dice la versión oficial, los estudiantes, o una parte de ellos, porque viajaban más de 60 que llegaron originalmente a Iguala y después llegaron más a apoyar a sus compañeros desde la normal de Ayotzinapa,
los 43 muchachos desaparecidos fueron llevados supuestamente al municipio de Cocula. Cocula queda ahí lueguito de Iguala, no son como 20 kilómetros. Uno agarra el pecero y en menos de 20 minutos va del centro de Cocula al centro de Iguala. Para llegar al basurero sí está más pelado, donde dicen que supuestamente los quemaron porque hay que tomar una terracería y queda en los cerros de Cocula. Pero tampoco han respondido la pregunta de por qué el presidente municipal de Cocula, para evitarse problemas, pidió al ejército mexicano que le sugiriera a quién se hiciera cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y así se hizo. El responsable, el mando de seguridad pública del municipio de Cocula, que ahora está preso, acusado de participar en los asesinatos y la desaparición de los estudiantes, fue un recomendado del ejército mexicano. Por eso, organismos civiles, trabajos periodísticos han insistido mucho en que el gobierno mexicano tiene la obligación de seguir esa línea de investigación que involucra la participación de militares. No hay hasta el momento en todos los trabajos periodísticos que se han hecho ninguna evidencia de una participación directa de los militares en la desaparición de los muchachos. Pero sí hay evidencias que en un principio fueron negadas por el señor Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, que dijo que el ejército no había salido. En la primera conferencia de prensa que dio el año pasado, a una pregunta expresa de un reportero, él respondió, no, el ejército no salió, imagínese si hubiera salido. Hubiera sido un problema porque el ejército se hubiera puesto del lado de la autoridad constituida. Y bueno, la autoridad constituida era el alcalde, el narcoalcalde, ¿no? José Luis Abarca. Pero bueno, más tarde tuvieron que reconocer que el ejército no solo salió, sino que se dirigió directamente a una clínica particular donde una parte de los estudiantes sobrevivientes de la segunda balacera se había refugiado. Habían llegado ahí, habían tocado, les habían abierto un par de enfermeras, se habían metido, escapando de una balacera, les acababan de echar tiros a 3 cuadras de distancia, ahí habían caído 2 de sus compañeros y ellos llevaban a otros compañeros con un tiro en la cara que le había destrozado la mandíbula, la nariz, parte de la boca, llevaban ahí a su compañero, se metieron a esa clínica y el dueño de la clínica, en lugar de ofrecer algún auxilio al herido o al resto de los muchachos, lo que hizo fue llamar al ejército. No se entiende por qué al ejército, ¿no? Sino lo normal hubiera sido que llamara a la policía municipal. Pero bueno, el caso es que un profesor que acompañó a los muchachos, un profesor de Iguala que acompañó a los muchachos en esta entrada a la clínica, me contó con mucho detalle todo lo que ocurrió en esa clínica hasta que lograron salir de ahí, ¿no? Y me dijo que él había pedido a unos compañeros suyos, también profesores, que fueran por él a la clínica para poder llevar al muchacho al hospital. Y que como tardaban, él les llamó y él estaba desesperado porque él veía que el muchacho se desangraba. Les llamó y ellos le dijeron, ya no podemos ir porque vemos que el ejército va para allá. Entonces dice que él, en cuanto escuchó la palabra ejército, pensó en Tlatlaya, ¿no? Y entonces les gritó a los muchachos, escóndanse, corran. Y que toda la mayoría subió a los pisos superiores de la clínica. Él se escondió por ahí debajo de una escalera. Total que entraron los soldados, los hicieron salir a todos, les quitaron las carteras, los celulares, les tomaron fotos. Algunas de las fotografías ya se publicaron en algún diario, no todas, creo que nada más les dieron 2 o 3 fotografías de esa serie, porque los testimonios tanto de los estudiantes como del profesor hablan de que los colocaron en un pasillo y que todos estaban en cuclillas, mientras el militar a mando los regañaba, ¿no? Les decía, ya eso los manda a sus papás a la escuela, ¿y por qué vienen a hacer eso? Y al maestro le reprochaba, ¿y usted, eso es lo que les enseña a estos muchachos? O sea, estaba ahí regañándolos como si fuera su papá. El maestro a cada momento le pedía, le exigía, le demandaba que llamara a una ambulancia para atender al muchacho herido, y el militar le contestaba
groseramente, pues, ¿qué no entiendes que ya viene la ambulancia? La ambulancia, por supuesto, nunca llegó, ¿no? Entonces les tomaron todos sus datos, los amenazaron y les dijeron dos cosas interesantes al final. Una, den sus nombres verdaderos porque si no, nunca van a aparecer. Y la otra es, no se preocupen, ya pueden salir, ya tenemos la zona asegurada. Es decir, que a esa hora de la madrugada, serían para entonces las 2 de la mañana, el ejército ya estaba al tanto de todo lo que había ocurrido y ya tenía la zona asegurada, es decir, sabía exactamente qué estaba pasando en toda esa región, tanto en Iguala como en Cocula y más allá. Entonces, uno no se explica cómo pudieron mover a 43 muchachos, cambiarlos de vehículos, un grupo criminal entregarlos a otro grupo criminal, después asesinarlos, después llevarlos hasta un lugar donde supuestamente los mataron y e incineraron los cadáveres. Son muchas de las dudas que existen sobre lo que pasó esa noche. No podemos tampoco responder ninguno de los periodistas que hemos trabajado este asunto, ni de los analistas que han revisado esta situación, saber cuál fue el móvil del asesinato, ¿no? Tenemos muchísimas hipótesis, ¿no? Pero ninguna ha sido certera. Iguala es una ciudad media comercial dedicada a la compra-venta de oro, alguno que otro comercio para la zona norte del estado de Guerrero, y Cocula, que está ahí muy cerquita. Las dos son una especie de bajadera, ¿no? Son una especie son un lugar por donde baja la goma de opio que se produce en la sierra. Como ustedes deben saber, la heroína mexicana es ya la segunda abastecedora del mercado estadounidense. Entonces, esto es un mercado realmente enorme. Ya en un año tan antiguo como el 2010, la DEA decía que el mercado potencial de la heroína mexicana era cercano a los 17,000 millones de dólares. Entonces, bueno, pues el principal productor de goma de opio en México es el estado de Guerrero, y la principal zona dentro del estado de Guerrero está a 1 hora y media de Cocula hacia la sierra. Entonces por ahí baja toda la producción. En toda esa región, en la sierra, la zona norte y luego la tierra caliente, hay una guerra, una confrontación permanente entre distintos grupos delincuenciales que arriba anda la familia peleándose con los Guerreros Unidos o con los Rojos o con los que sean o con el grupo que aparezca esta semana, porque ya ven que el gobierno ya nos tiene acostumbrados desde antes de Felipe Calderón a darnos las grandes noticias de que ya capturó a un nuevo capo, ¿no? Yo no sé por qué los medios se interesan tanto en desplegar esa noticia y mostrar fotografías y detalles. Ya casi hasta es un ritual, ¿no? El gobierno anuncia, da una conferencia de prensa, ya sea en la PGR o en un hangar, luego toman fotografías, según el gobierno de que se trate. Felipe Calderón le gustaba tomar a los narcos capturados con sus camisetas polo y acá muy mis reyes, luciéndose frente a las cámaras y hasta sonriendo como la Barbie cuando lo capturaron, ¿no? Ahora Peña Nieto prefiere mostrarlos esposados, cabizbajos, bajando del helicóptero o siendo subidos a un vehículo, como lo ha hecho en los casos de la Tuta o el Z-42 o el 59 o el que sea, ¿no? Pero para el ciudadano común, la captura de cualquier gran capo del narcotráfico no tiene ningún significado. Sabemos, además, que la captura de esos capos en lo que se traduce para la vida cotidiana de muchas regiones de nuestro país es en más violencia, en una disputa mucho más cruenta por la plaza, como ellos le llaman, en una guerra sin cuartel entre los grupos que quedan mientras se acomodan y alguien más se hace del control del grupo. Eso fue lo que pasó en Iguala. El grupo Guerreros Unidos era un grupo realmente muy pequeño, con un control territorial solamente sobre unos 8 o 9 municipios de la zona norte de Guerrero, resultado
de la captura, bueno, del asesinato de el Barbas Beltrán Leiva, por un lado, en Cuernavaca, y luego de la Barbie. O sea, cayeron los grandes capos que controlaban el trasiego de drogas en esa zona, y quedaron estos grupos que se partieron hasta el infinito. En algún momento en Acapulco, por ejemplo, creo que había 9 o 10 grupos que se peleaban el control de la ciudad de Acapulco, ¿no? Y ya pues, a todos les ponen nombres rimbombantes o curiosos, pero para la gente lo que eso significa puede implicar incluso sufrir en carne propia las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, porque si hay una fuerte presencia federal, si se impide el flujo de drogas o de los productos que manejen estas mafias, lo que suele ocurrir, como lo vimos primero con mucha claridad en Ciudad Juárez, hará unos 6, 7 años, es que los grupos delincuenciales se empiezan a dedicar a otros delitos. Cerradas las vías para el tráfico de drogas, empiezan a extorsionar, a secuestrar, a robar, ¿no? En Ciudad Juárez hubo un momento en que ni el más humilde vendedor ambulante se salvaba de pagar cuota, ¿no? Bueno, como ha ocurrido en muchos lugares del país, ¿no? Como ocurrió sobre todo en la Tierra Caliente, lo cual dio origen de Michoacán, lo cual dio origen al surgimiento de las autodefensas. Entonces, bueno, pues eso pasó en Iguala, donde quiero volver a la personalidad del alcalde, José Luis Abarca. En alguna de las notas que yo escribí por esos días, recuerden ustedes que eran los primeros días y no teníamos mayores detalles sobre lo que había pasado por ahí, yo dije, citando declaraciones de algunos funcionarios del ayuntamiento y de ciudadanos de Iguala, que José Luis Abarca no podía haber dado la orden de desaparecer a los muchachos, por una razón muy simple, porque él no mandaba sobre la policía. El control de la policía no estaba en sus manos, estaba en las manos de los delincuentes, ¿no? del cártel al que han acusado. Con el correr de los días supimos la dimensión de esta tragedia porque los padres de familia se empezaron a acercar a la normal. En cuanto vieron que sus hijos no aparecían, entonces ya el segundo o tercer día ya la escuela estaba llena y empezaron a hacer el censo de cuáles eran. En un principio los muchachos hablaron de 57 desaparecidos. Pues resultaron al final 43 porque sí hubo un número que se habían ido a sus casas, que se habían escondido un par de días, que no habían llegado luego a la escuela, que no se habían reportado, pero al final se consolidó la lista de 43 muchachos desaparecidos, miembros de 42 familias, porque hay 2 hermanos en este grupo de los desaparecidos, más o menos una cuarta parte de ellos, quizá un poco más, son estudiantes indígenas que vienen de municipios mixtecos, nahuas, amuzgos, de las comunidades más alejadas y pobres de la montaña o de la costa chica o de la sierra de Guerrero. Hay otra parte que son muchachos ya urbanos, porque ya no es un requisito en Ayotzinapa que entren solamente campesinos, ya entran también muchachos que habitan en zonas urbanas, pero sí sigue siendo un requisito que sean de familias de escasos recursos, y para ingresar a la escuela les hacen no solo el examen normal, digamos, que debe hacer para ingresar a cada escuela, sino también hay un estudio socioeconómico que incluye visita a las casas de los muchachos, no solo por la autoridad, sino que a esas visitas va alguien de la autoridad de la escuela acompañada de un miembro del comité estudiantil. O sea, el comité estudiantil también tiene que ver en la selección de los estudiantes. Ya que se hace una primera selección, los que van a ingresar tienen que asistir antes de que comiencen las clases en la normal y someterse a una serie de pruebas muy rudas, según me las han contado familiares e incluso algunos de los muchachos, que tienen como único fin demostrar que los muchachos sí sirven para el trabajo campesino. O sea, que sí son trabajadores, que sí vienen de una familia
acostumbrada al trabajo duro del campo, etc. Entonces los hacen chambear rudísimo. Y también ahí podemos entrar en una discusión, porque hay quien me ha dicho, bueno, pero es que también ¿por qué andaban tomando camiones? ¿Por qué andaban haciendo esas acciones? Por eso les pasa lo que les pasa. Yo creo que decir eso es una estupidez, porque en todo caso, si no se está de acuerdo con las formas de lucha de estos muchachos, de estos estudiantes, pues se puede decir, si fueron y tomaron un camión, pues lo que merecen es que en todo caso los detengan y los remitan a la barandilla y les apliquen una sanción administrativa o una sanción por, por el delito o la falta que cometieron. No la desaparición forzada, no la muerte, no la manera como los mataron, no la manera como mataron a Julio César Mondragón, por ejemplo, ¿no? Que fue desollado vivo. Le quitaron la cara estando vivo, ¿no? Esa saña, esa maldad, esa crueldad, la banalidad del mal, decía Arendt, pero es inexplicable, resulta inexplicable para todos y yo creo que todavía no nos hemos explicado. Está el factor del dinero, está el factor del control territorial, pero yo creo que en esencia, si los atacaron, si hicieron con ellos lo que hayan hecho y si mataron a los que mataron, que eso sí ya lo tenemos muy bien documentado, lo hicieron por la sencilla razón de que podían hacerlo. Es decir, porque ya lo habían hecho otras veces y no pasaba absolutamente nada. Cuando en los meses que siguieron, en los días que siguieron a la desaparición de los muchachos, empezó a llegar ya la prensa internacional y hasta camiones con antenas para transmitir en vivo, porque el asunto se volvió de un gran interés internacional, pues empezaron a aparecer poco a poco lo que todo el mundo ya sabía, que en Iguala ya todo el mundo sabía que eso existía, ¿no? Nada más no sabíamos o no nos habíamos percatado o no habíamos puesto la suficiente atención el resto. Empezó a aparecer que en todos los alrededores de Iguala pues había una y otra y otra y otra fosa clandestina donde habían terminado muchas personas, ciudadanos comunes y corrientes de Iguala, no criminales, no miembros de pandillas, no víctimas de una disputa entre dos cárteles rivales, sino ciudadanos que habían sido secuestrados para pedir un rescate, o bien que habían mirado en un mal momento al capo y que había ordenado que a ese me lo desapareces, ¿no? Hay todavía por ahí, por cierto, mañana vienen a hacer una manifestación ante la Secretaría de Gobernación, un comité que los periodistas hemos dado en llamar el de los otros desaparecidos, ¿no? Ahí me tocó ver el surgimiento de ese comité porque por ahí del 22 de octubre hubo una marcha en Iguala, no, ¿cuál el 22? El 26, cuando se cumplió un mes. Los padres y los normalistas decidieron marchar en Iguala al cumplirse un mes de la desaparición de los 43. Ese creo que fue el único día en que el 100% de los igualtecos recibió muy bien a los de Ayotzinapa, porque la gente salió y puso mesitas en las banquetas afuera de los negocios con limonada, con agua, con algún tentempié, y salieron con globos y todo. Ya luego las cosas fueron cambiando, pero ese día salieron. Y por ahí, en medio de los maestros y de los normalistas y los padres, iban marchando dos familias, una de ellas, un par de hermanos que llevaban un cartel que decía: se necesita una desaparición masiva para que busquen a nuestras familias. Y era una familia de Huitzuco con un hermano desaparecido desde 2008. A ese hombre lo secuestraron, era taxista, desapareció con su taxi, después se encontraron el taxi, les pidieron rescate, ellos denunciaron, la PGR les mandó unos agentes que estuvieron viviendo en su casa como un mes, a costa de la familia, ¿no? Porque a los agentes ni les dan viáticos para comer ni nada, recomendándoles no contesten, si contesten digan esto. Total que ellos, la familia, se entregó totalmente en manos de la autoridad, hizo lo que la autoridad le dijo. Llegó un momento en que
nunca les dieron una prueba de vida y la comunicación se cortó. Pues desde entonces la autoridad desapareció y la familia Vergara sigue buscando a su hermano sin haberlo encontrado hasta ahora. Familias como los Vergara están buscando a sus seres queridos. Y lo peor es que, a diferencia de los de Ayotzinapa, que dicen vivos se los llevaron, vivos los queremos, esas familias, y eso es lo más doloroso en el caso de los otros desaparecidos, no buscan vivos, buscan muertos. Lo que quieren es encontrar un cadáver, saber dónde quedó su familiar, poder cerrar ese ciclo de luto, poder terminar con esa historia, porque si no es un dolor permanente, es una angustia que nunca termina, y eso es lo más canijo del delito de la desaparición forzada, ¿no? Que la gente nunca puede cerrar realmente las cuentas del alma, y es lo más doloroso. Así como el caso de Ayotzinapa abrió esta cloaca de los otros desaparecidos de Iguala, a los que nadie les había hecho caso, a los que nadie les había tomado pruebas de ADN. Así también el país entero despertó con el caso de Ayotzinapa a la situación de los más de 23,000 desaparecidos que hay en todo México, y de los que nadie dice nada, o la autoridad, en lugar de dar más recursos o elaborar estrategias adecuadas para buscar a estas personas, lo que ha hecho es recortar, como hicieron el año pasado en la Cámara de Diputados, los recursos para la unidad especial de la PGR de atención de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Esa es la situación real en la que nos encontramos. Un mes después marcharon los Vergara, se empezaron a juntar con ellos otras familias, luego más, por ahí un sacerdote que se puso la pila les prestó la parroquia y un salón de juntas para que organizaran este grupo y estas búsquedas. Y entonces es impresionante ver a las familias, adultos, ancianos, niños, todos subiendo a los cerros armados de unas varillas para picar la tierra, a ver dónde puede haber alguna fosa. Bueno, tienen un registro de más de 300 desaparecidos, porque esa es la otra cosa, que muchas familias no denunciaban, entonces ni siquiera se sabía cuántos había, y hasta el momento yo creo que no se conoce una cifra real, ¿no? Y han encontrado ya una cuarentena, creo que unas 4 decenas de cuerpos en esas fosas, ¿no? Por la insistencia de los familiares y porque la mayor parte de las fosas clandestinas las han encontrado los mismos familiares, no los peritos de la PGR, no las brigadas, no los perros policía que llevan, ¿no? Les llaman binomios caninos ahora, no sé por qué, pero en mis tiempos decíamos perros policía. Pero sino las familias, ¿no? Y me decía el hermano me decía Mario Vergara, cuyo hermano está desaparecido, pues nosotros los encontramos porque nosotros buscamos con el corazón, ¿no? Y ahí andan, pues, ahí siguen buscando, hasta donde tengo entendido, por su insistencia y por su necedad, les han brindado algún apoyo la PGR, y el gobierno del estado ha sido muy generoso en darles unas palas y unos picos y unas barretas para que hagan su búsqueda, pero solamente han buscado en 3 o 4 lugares de los muchos que los habitantes de Iguala y de los municipios aledaños señalan como probables lugares donde los grupos delincuenciales solían enterrar a sus víctimas. Como la existencia misma de las fosas clandestinas indica, no era una práctica común de los Guerreros Unidos incinerar a sus víctimas. Ese es otro de los puntos extraños en esta investigación. Como ustedes saben, la autoridad desplegó muchísimos policías federales, gendarmes, marina, ejército, para hacer la búsqueda. Salió al final con esta conclusión que para muchos no resulta
creíble, aunque según el gobierno es la verdad histórica, pero siguen quedando muchos huecos, muchos pendientes. Los padres mismos no han rechazado que la búsqueda termine, ellos señalan que siguen buscando a sus hijos vivos y han hecho todo lo que han tenido en sus manos para buscarlos. Por ejemplo, incluso a veces han hecho alianzas o se han puesto en manos de gente de dudosa reputación en el afán de tratar de encontrar a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, a Iguala llegó una organización que se llama la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, que supuestamente fueron a buscar, ¿no? Llegaron, son policías comunitarios, pero en un lugar muy lejano de Iguala, en la Costa Chica. Y llegaron ahí desarmados a contribuir a la búsqueda, a ayudar. Se quedaron unas semanas, pero pues ya cuando cayó el gobernador Aguirre, como el convenio era con él, pues ya se empezaron a alejar. Me tocó estar en una de esas búsquedas porque en una ocasión acompañaron los de la UPOEC a los padres de Ayotzinapa. Les dijeron que los iban a llevar a un lugar, porque mucha gente, así es como los padres, como los familiares de los otros desaparecidos, se han enterado de la ubicación de posibles fosas. La gente que no va y le dice a la policía o a los soldados, sí va con los familiares y les dice, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que subía al cerro a cortar leña o que llevaba ganado a algún lugar, les dice, yo sé dónde. Y los llevan, ¿no? O sea, la gente sí tiene confianza con otra gente que es como ella, la confianza que no tiene hacia la autoridad, la confianza que no tiene con la policía. Entonces ahí al templo de San Gerardo, que está en el centro de Iguala, llega la gente y les han informado. Pues de la misma manera a los normalistas de Ayotzinapa les llegó por ahí una información de que había un templo abandonado en un lugar cerca del municipio de Tepecuacuilco, una comunidad muy alejada, y los de la UPOEC ahí fueron en su búsqueda, acompañando a los padres. Una cosa que si el asunto no fuera tan trágico sería hasta chusco, ¿no? Porque en esa ocasión yo me enteré ya un poco tarde de que iban a ir a este lugar, entonces no traía fotógrafo, entonces dije, bueno, ¿cómo hago? No me llevo el coche porque después cómo me bajo si tienen que caminar y van a buscar. Entonces pues contraté un taxi, el taxista que además conocía la zona me llevó. Bueno, los de la UPOEC andaban tan mal, pero tan mal, que el guía de la expedición terminó siendo el taxista que me había llevado a mí, porque ellos sacaban unos mapas y decían, no, en este pueblo, y él les dijo, no, pues ahí nunca van a poder llegar, porque esos camiones que traen, ya ven que los de Ayotzinapa viajan en unos autobuses de esos de línea, ¿no? O sea, de pasajeros. Pues esos camiones nunca van a pasar por la terracería mentada, entonces, pues ya, esa expedición fue un fracaso. Pero bueno, los de la UPOEC más, porque llevaban a los padres sin saber a dónde iban, sin tener un guía que fuera de la región. Bueno, finalmente en otra ocasión fueron a ese templo, por ahí abrieron. Habían llegado ahí porque la gente de la región les decía que en ese lugar solían esconder a personas secuestradas y que eso lo sabían porque ellos veían llegar a personas en motoneta o en camionetas que llevaban comida para ese lugar. Bueno, pero como ese lugar hay muchísimos en todos los municipios que circundan al estado perdón, a la ciudad de Iguala, ¿no? En esa ocasión de este viaje a Tepecuacuilco, me tocó platicar con algunos de los muchachos. Permítanme un momento. No estoy contestando el teléfono, estaba buscando algo que les quiero leer, ya que estamos en una feria del libro, porque me resultó una escena muy potente, muy dura, en esa ocasión ver a uno de los muchachos que, pues mientras se hacía esta espera, porque los de la UPOEC no sabían para dónde ir, pues bajaron, buscaron agua, se sentaron a la sombra, y me tocó ver a un muchacho que bajó,
y no hizo amigos con sus compañeros, ni se fue caminando por ahí como andaban otros, sino que buscó una sombrita, sacó un libro y se puso a leer. Entonces me acerqué, me senté ahí a un lado de él y vi que estaba leyendo un libro de poemas de Mario Benedetti, ¿no? Y se puso a subrayar un poema, le pedí que me dejara anotar algunas frases de las que dice ese poema, porque no, no había encontrado yo en otro momento, ya que hace un rato Benito hablaba de la importancia de ser lectores, de la fuerza que hay en ello, de cómo puede ser algo a lo que uno puede dedicar la vida. Cuando uno ve escenas como la de este muchacho en la búsqueda de sus compañeros, leyendo un libro de poemas, es cuando entiende cuál es la potencia que puede tener la literatura, ¿no? Estaba subrayando este muchacho con un lápiz las partes que más le llamaban la atención de un poema de Mario Benedetti que se llama Desaparecidos, precisamente. Y una de las partes de ese poema dice así: están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. No son todos los muchachos de Ayotzinapa los que son lectores voraces, pero me consta que sí hay muchos, los he conocido, los he tratado, no solo a los de esta generación, sino desde 2011 y más atrás, porque yo también soy de formación profesor normalista. Desde más atrás me ha tocado conocer a los de Ayotzinapa, en 2011, por ejemplo, porque me tocó estar ahí cuando mataron a dos de los muchachos en la autopista del Sol durante una protesta y me tocó conversar con varios. Ahora volví a ver a la familia de uno de ellos, por cierto, de Gabriel Echeverría, que fue asesinado ahí en la autopista del Sol en el 12 de diciembre de 2012, y cuyo hermano, que ahora está en la normal, fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala, ¿no? Con una herida en la pierna porque se encajó una varilla a la hora de treparse a una azotea para escapar, pero bueno, pues, la libró a diferencia de su hermano. Entonces hay muchos muchachos que son lectores voraces, que son gente que quiere servir a sus comunidades, gente que quiere superarse, que quiere ayudar a sus familias. Como les digo, la mayor parte de o todos los estudiantes de Ayotzinapa son de familias muy pobres. Es una escuela por lo demás muy pequeñita, ¿no? Cuando se dice, ahora ya nadie sabía antes de Ayotzinapa, ahora se menciona mucho, pero pues es una escuela chiquitita. Tiene 526 alumnos, o tenía 526 alumnos, ¿no? Y apenas desde hace unos pocos años se quitó de ahí la carrera de la licenciatura en educación física para poner la licenciatura en educación indígena, por lo que han entrado más estudiantes de procedencia indígena. La otra licenciatura que hay en Ayotzinapa es de educación primaria. Ya que estamos en una feria de lectura, les voy a recomendar que le echen un ojo si quieren leer más cosas o los esfuerzos que se han hecho en solidaridad con Ayotzinapa. Estoy participando con un grupo muy amplio de periodistas en un esfuerzo para que no se olvide la tragedia de Iguala de Ayotzinapa, y hemos hecho un trabajo que creo que quedó bonito, está en internet, porque es un libroblog, o sea, no es un libro impreso, ¿no? Lo pueden encontrar buscando periodistas de a pie, ¿no? Y ahí van a encontrar, la organización se llama Periodistas de a pie, y ahí pueden encontrar este homenaje a Ayotzinapa, que consistió en lo siguiente: cada periodista o cada escritor elegimos una imagen, fuera una fotografía, un dibujo, alguna imagen, y escribimos sobre eso, ¿no? Buscando siempre que fueran datos verificables, que fueran una historia que nos lleva a no olvidar el tema de Ayotzinapa, pero también abordarlo de otra manera y de alguna forma también a sacar
el dolor, la rabia, la impotencia, todos los sentimientos que nos ha provocado a quienes hemos estado cerca de la gente de Ayotzinapa, pues estar cubriendo esa maldad, ese horror, esa tragedia que además no ha terminado. Ahí lo pueden encontrar en internet si buscan a periodistas de a pie, ¿no? Todavía no acaba Benito. Qué barbaridad. ¿Está bien? Así. Mi paréntesis del paréntesis va a ser el siguiente, porque hace rato le preguntaron que cómo cargaba su apellido, ¿no? Algún tiempo yo dirigí un suplemento político social en Maciosare, en el diario La Jornada, y Benito fue columnista, fue colaborador de ese suplemento. Alguna ocasión que yo no estaba en la oficina, él llamó por teléfono, pero no estaba ninguno de mi suplemento, así que le contestó la secretaria del suplemento cultural. Pues él le dejó un recado ¿no? Entonces cuando yo llegué me dijo, oye, te habló Benito Taibo, pero estoy muy apenada. ¿Por qué? Pues es que yo lo confundí. Entonces, cuando se despidió, le dije, sí, yo le doy el recado. Yo le digo que habló Benito II. Y entonces Benito le dijo, no, yo soy Taibo, pero no tengo número. Es el único que no tiene número de los Taibo, creo. Bueno, en este esfuerzo de memoria que se está haciendo desde muy distintos ámbitos, vale mucho la pena seguir los informes siempre precisos, siempre muy detallados, de la Organización de Derechos Humanos que acompaña a los padres de Ayotzinapa y a los estudiantes de Ayotzinapa, Tlachinolan, que es un organismo con sede en Tlapa, en la montaña de Guerrero, pero que se ha convertido en un grupo de apoyo y solidaridad con la gente de Ayotzinapa, sin par, que ofrece, que cuenta además con toda la confianza de los padres y de los muchachos, ¿no? El día de hoy, Tlachinolan publicó una petición de acción urgente de Amnistía Internacional, donde se hace un resumen de cuál es el caso, de cuál es el estado del caso a los 6 meses, y se hace un llamado a seguir exigiéndole al gobierno la presentación de los estudiantes. Hay que seguirla. También, entre otros esfuerzos que se han hecho, un grupo de colegas periodistas, investigadores, publicó el día de hoy una serie de reflexiones sobre Ayotzinapa a los 6 meses. Yo copié algunas porque me parecieron interesantes o me pareció que sintetizaban pues cuál es el ánimo de este país que parece que va a llegar a las elecciones como si nada ocurriera, como si nada pasara, quizá porque hay poco interés ya en el proceso electoral, o quizá porque a la clase política no le importa ya lo que piense la población o lo que sufra la población. En el caso de Guerrero, por ejemplo, yo vi, y particularmente en Iguala, me preguntaba yo a los 4 o 5 meses que estuve ahí de los hechos, pues qué había cambiado realmente en Iguala después de la desaparición de los muchachos. Yo creía que básicamente nada. O sea, los empleados del ayuntamiento, colaboradores de José Luis Abarca, fueron despedidos solo después como de 4 meses y medio. Los policías sí los sacaron y no los han dejado regresar, ¿no? Pero siguen los asesinatos, siguen las desapariciones, testimonios de los habitantes hablan de que sigue el cobro de cuotas, a pesar de la fuerte presencia de la Gendarmería, de la Policía Federal, pues parece que eso no se resuelve porque no hay una decisión de combatir a fondo con acciones integrales el crimen organizado, sino solamente de hacer una presencia escenográfica de que el Ejército, la Gendarmería o la Policía Federal
pongan sus retenes y luego anden ahí paseando o exhibiéndose por la ciudad, o los helicópteros sobrevolando, pero sin que nada ocurra, ¿no? Dice Carla Medina, Ayotzinapa le preguntó de frente al presidente cuáles eran las responsabilidades del Estado mexicano. La falta de respuesta puede transformar a México más de lo que su gobierno ha podido moverlo. Y esta reflexión de Carla me recuerda a mí las preguntas que nunca respondió Peña Nieto, las preguntas de Alfonso Cuarón, por ejemplo, ¿no? No nos faltan 43, dice Karen Villeda. Nosotros les faltamos a 43 por nuestra postración, nuestra negligencia y nuestra atonía. Nosotros somos la falta. Guillermo Sorno dice, Ayotzinapa, la grieta de hoy, el abismo de mañana. Emiliano Ruiz Parra dice, Ayotzinapa fue el niño del cuento que gritó que el rey iba desnudo. Despertamos del momento mexicano para darnos cuenta de que vivíamos en una democracia secuestrada por la misma camarilla repartida en todos los partidos políticos, capaz de ajustar cuentas a los disidentes a través de la desaparición y la masacre. Y dice Rosana Reguillo, una investigadora de la Universidad de Guadalajara, Ayotzinapa es el símbolo de que algo muy profundo se rompió en el cuerpo de la nación. Después del 26 de septiembre de 2014, nada puede ser ya igual. No es que no hubiera antes esa bárbara violencia, esa descomposición de las instituciones, ya existía. Pero Ayotzinapa marcó un punto de inflexión porque reveló el rostro del jovenicidio en el país. No se olvide que la mayor parte de las víctimas de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico han sido jóvenes de todo el país, y no solamente jóvenes involucrados en grupos delincuenciales, ¿no? Sino cada vez muchísimos más personas jóvenes inocentes. Y Alejandro Hernández lo dice así, o hace su reflexión en unas líneas así simplemente, y con eso termino, y los invito a que si hubiera alguna pregunta o comentario, pues le demos curso. Dice Alejandro, las cuentas acotan cuentos. 180 días, 43 desaparecidos, pero hay más. En casi 700 días desaparecieron más de 9,000. ¿Cuentan con nosotros? Se refiere naturalmente a esos 9,000 desaparecidos que van en lo que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una última acotación, a pesar de lo que digan los López Dóriga y anexas, mientras no haya prueba de que los muchachos están muertos, siguen estando desaparecidos. Y otra cosa que le he oído por ahí a algunos funcionarios públicos que dicen Ayotzinapan, pues no, es Ayotzinapa, nada más, ¿no? Que por cierto quiere decir río de tortugas. Muchas gracias. Si alguien tuviera una pregunta, si no ya nos despedimos. A ver, no sé si se quedan acá con el micrófono o así. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis, vivo en este municipio. Quiero tal vez que me confirme qué tan veraz es que significa un C4 en Guerrero, porque por el poco conocimiento que tengo, quiere decir que es como una llamada de emergencia en donde la policía municipal, estatal, federal y el ejército debe estar al pendiente porque está ocurriendo algo. Me llama la atención este detalle porque si dieran un C4 para que se dieran cuenta que estaba sucediendo algo desde que entraron los normalistas, pues se me hace un encubrimiento porque ya todos sabían.
quisiera saber si esa es verdad de lo que yo estoy pues manifestando, ¿no? También me gustaría dar, no sé, un pequeño mensaje a las personas que están aquí, ya que yo he estado en las manifestaciones de los normalistas con los padres y me llama mucho la atención que la juventud de más abajo que las mías no son conscientes de lo que está ocurriendo en nuestros alrededores y eso me preocupa. Me preocupa porque yo tengo un niño de 6 años y no sé qué país le vamos a entregar. Me preocupa el saber qué están haciendo nuestros jóvenes por el día de mañana y por su presente. Es preocupante porque siguen habiendo desapariciones y el ejército, pienso yo, que sigue siendo involucrado en muchos actos y está constatado en la historia del país. Es La Talla, es Aguas Blancas, es 68, son los 43, muchas cosas en el norte. ABC, etc. Infinidad que muchos sabemos. Entonces, si aquí hay jóvenes que me gustaría también dejarles un mensaje que se encarguen ellos de transmitir que tenemos que ser más conscientes en lo que pasa en nuestro país porque nosotros somos el presente y el futuro de esta nación. Entonces, sí, les agradecería que lo transmitieran a nuestras generaciones y a las nuevas. Y que me diga si es cierto con esto del C4. Buenas noches, mi nombre es Jair. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué Ayotzinapa es la gota que derrama el vaso? Mencionaste algo acerca del juvenicidio y también del secuestro múltiple, quizá vaya por ahí. La segunda es, yo soy estudiante de pedagogía de la UNAM, el crimen es de lesa humanidad, pero a muchos pedagogos y pedagogas en formación es algo que hacen como que directo hacia nosotros, hacia la educación. Ante esto, yo quisiera saber qué podemos hacer, además de estar informados con medios confiables, La Jornada, Proceso, Aristegui, ahora con todo esto que está sucediendo. Y también lo que decía Taibo, ¿no? De que leer es resistir. ¿Qué puede hacer la juventud? Que, como lo decía el compañero que pasó, es el presente y el futuro. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcos y me siento extranjero yo en mi país porque acabo de regresar del extranjero y estoy viviendo a 25 años ilegalmente en los Estados Unidos y ahora que vengo aquí me siento casi ilegal también. Pero me gusta mucho estar aquí en mi país porque es un país tan lindo. Veo niños, veo perros, veo payasos, veo gente vendiendo chicles y veo cómo la gente se sacrifica y tiene un buen esfuerzo para echarle ganas y salir adelante. Mi pregunta para usted es, no sé exactamente qué es usted, si es periodista o lo que sea, pero a veces pienso, o la pregunta es de que usted no cree que a veces el mundo media o periodista apoya a la delincuencia en términos de propaganda. Por decir, si hay un secuestro en Nezahualcóyotl, lo dimensionan en la televisión, en la radio, muchas veces que parece que se le está dando más propaganda que en lugar de apoyar a la sociedad en animarlos y ser más positivos. Es como por decir, allí en el extranjero se oye mucho de los corridos, los norteños, los narcotraficantes, y parece que se les paga a ellos para promover tal cosa, pero a veces pienso que no nada más es la droga o la delincuencia. Yo pienso que a veces ese es el factor dinero. El dinero es el que nos hace
matar, secuestrar y muchas veces, a veces matamos hasta por $1, por $100, por 5,000 pesos. Hoy en día he descubierto a través de estudios, de literatura, de etcétera, etcétera, me he dado cuenta que a veces a uno lo pueden asegurar sin que uno se dé cuenta. Y entonces de repente la familia no sabe de ello nada. Y es el dinero. Y obviamente que el primer culpable va a ser el narcotraficante, pero en sí es el dinero. A veces hasta un familiar lo puede a uno asegurar por tanta cantidad, y a veces hasta el mismo amigo que lo saluda a uno lo puede a uno asegurar, mandarlo a matar, y él recibe el dinero y uno como si nada. Y digo, pues ese es lo que tengo yo para expresar, y les deseo una bonita noche a todos ustedes. Y gracias. Sí, bueno, el C4 en Guerrero es lo mismo que el C4 aquí. Creo que el edificio del C4 está aquí a la vuelta, ¿no? O sea, es un centro de control y comando donde básicamente lo que se hace es que las fuerzas de seguridad tienen una concentración de sus cámaras y de información, etc. Entonces, cuando las notas se han referido al C4 en el caso de Guerrero, lo que han reseñado es que autoridades federales y estatales estaban informados de los movimientos de los alumnos de Ayotzinapa desde que salieron de la normal ese día. Los muchachos, la mayor parte eran de primero, por eso todos estaban pelones, eran de primer grado, estaban trabajando en la milpa, los llamaron, les tocó una comisión, fueron a Chilpancingo primero, con la intención de, en Chilpancingo, tomar esos autobuses que querían para venir a la marcha del 2 de octubre aquí en la Ciudad de México. Y el C4 tuvo información sobre todos sus movimientos, no desde que entraron a Iguala, sino desde que salieron de Ayotzinapa. O sea, salen de Ayotzinapa, van a Chilpancingo, y ahí se topan que en la central camionera hay varias patrullas y parece que una tanqueta del ejército también. Entonces desisten de su intento de tomar los autobuses en Chilpancingo y por eso se van a Iguala. Entonces, una de las líneas de investigación que, en opinión de las ONGs de derechos humanos, de organismos civiles y del propio movimiento de los normalistas, no se ha seguido suficientemente, es qué hizo la autoridad federal, sobre todo, que estaba informada de lo que ocurría. Digo, porque si sabían de todos los movimientos, también supieron del momento que les dispararon, ¿no? También supieron de la agresión. Además, deben tomar ustedes en cuenta que no fue una agresión de 2 minutos y ya. Fue una agresión continuada a lo largo de varias horas. Porque primero los bajan, los enfrentan, les disparan, después se quedan ahí y ya pasada la medianoche están acompañados de reporteros, incluso ya locales, están dando una conferencia de prensa cuando llegan hombres armados, esos sí no identificados, y les disparan y ahí matan a 2 muchachos y ya para entonces ya se habían llevado a los 43, ¿no? Pero digamos, ahí es la otra agresión donde matan a 2, resultan otros lesionados. Parece que es también cuando corre Julio César, al que encuentran después desollado, ¿no? Y esa es la razón por la que se argumenta que si no hubo una responsabilidad directa, por lo menos sí hubo negligencia u omisión de parte de la autoridad federal, que sabiendo lo que ocurría no hizo absolutamente nada. Creo que el asunto de Ayotzinapa viene a ser la gota que derrama el vaso, aunque somos un país que ya ha sufrido mucho desapariciones, secuestros y agresiones de este tipo, y amplias regiones del norte, sobre todo, mucho más, porque creo que es la primera vez, 1, que se ataca a un grupo tan numeroso, 2, que es de estudiantes, 3, de estudiantes pobres, y 4, creo que es lo más importante, es la primera vez que queda totalmente al desnudo lo que podríamos llamar narcopolítica. Porque el caso Iguala encuera totalmente la vinculación entre la autoridad municipal, la policía, el grupo delincuencial y todas las estructuras de poder de la ciudad de Iguala. Ese modelito que se vive en Iguala se puede reproducir en muchas otras ciudades del país e incluso a nivel federal, a nivel nacional. Yo creo que eso es lo que desata la indignación en el caso de
de Iguala, ¿no? Este, mm, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que lo que han estado haciendo, los que han estado movilizados al respecto, lo que estamos haciendo ahora mismo, que es hablar del tema, no dejar que se olvide, no dejar que se silencie, no dejar solos a los padres y familiares. Yo creo que van a seguir ocurriendo muchas cosas. No sé cómo, en qué condiciones va a llegar el estado de Guerrero, al menos a unas elecciones. Y no solamente porque están los rebeldes protestando en varios municipios, sino porque hay otras regiones del estado de Guerrero donde todo el control está en manos de los delincuentes y el personal del Instituto Electoral no puede ni siquiera entrar, ¿no? No puede ni siquiera capacitar a nadie, no porque estén los radicales de la CETEC impidiendo que haga su trabajo el Instituto Electoral, sino porque hay delincuentes, por ejemplo, en un distrito del Acapulco, ¿no? Que controlan toda esa zona y entonces ahí no se puede hacer nada, ¿no? Ya han matado a encuestadores en varias partes del país, han matado a personal de la Sedesol, del INE, en fin. Entonces yo creo que pues, lo que podemos hacer es lo que sigue haciendo. Yo creo que tiene razón el compañero que se refirió a que a veces los medios resultan apoyos de la delincuencia, pero creo que ese es un asunto menor porque hay algunos medios de comunicación que venden nota roja porque el morbo vende, pues. No es el trabajo de muchos de los periodistas y al hacer un juicio de esa naturaleza no debemos olvidar que México es el país más peligroso de toda América Latina para los periodistas que han sido asesinados, así como otros profesionales que también han padecido en carne propia los ataques de la delincuencia, como por ejemplo los médicos, que les ha ido de la patada en muchas partes del país, pues también los periodistas, ¿no? Han resultado, o somos un gremio realmente que está en el blanco de la delincuencia. Los que llevan la peor parte, eso debo decirlo yo, no somos los que trabajamos en medios con cobertura o presencia nacional, sino son los compañeros que viven y trabajan en medios locales, porque yo voy a Tamaulipas, que es el lugar donde más miedo me ha dado estar, y salgo de ahí una semana y ya, ¿no? No vivo ahí. Pero mis colegas que trabajan cotidianamente en Tamaulipas saben que hay muchas cosas que no pueden publicar, con las que no se pueden meter. Cuando estuve hace unos años en Tamaulipas, por ejemplo, mi primera noche ahí, me tocó escuchar una balacera, pero que duró un buen rato, ¿no? Al día siguiente había nota en uno solo de los periódicos de Tampico. Y la única fotografía que se publicó era una foto donde se veía el lugar de la balacera como de aquí a aquella barda, ¿no? Y unas estas cintas amarillas que pone la policía, ¿no? ¿Por qué? Porque la orden del cártel que dominaba ahí era no se publica nada de lo que aquí ocurre, ¿no? Tamaulipas es el peor lugar para los medios, para la prensa, pero también está el caso de Veracruz con los 8 asesinatos de periodistas nada más en lo que va del sexenio de Duarte y muchos otros. México viene a ser un lugar tan o más peligroso que estar en una cobertura de guerra tipo Afganistán o Siria o alguna de esa naturaleza. Entonces, yo creo que no es un problema del mensajero, ¿no? O sea, no se trata de matar al mensajero. Obviamente que hay medios que sí les interesa exaltar la violencia, vender la fotografía obscena, pero yo creo que no es el caso de los que han estado haciendo las coberturas de Ayotzinapa en términos generales. Yo les diría nada más por último que les reitero la invitación a informarse, a leer en estos medios donde hay periodistas comprometidos, libres, gente que está en la primera fila y en el lugar de los hechos, cubriendo los acontecimientos. Yo con otros grupos de compañeros, muchísimos, que me he encontrado en el estado de Guerrero, pues no somos periodistas de los que tienen una columna de opinión y escriben desde el escritorio, sino somos gente que va a los lugares de los hechos, que está ahí en la primera fila,
para tratar de llevarles a ustedes trozos de la realidad de este dolorido país tan querido y tan nuestro. Les agradezco mucho su atención esta noche.